¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Habló hace un ratito nomás Cristina Fernández de Kirchner y justificó, casi les diría el cambio de nombre, el cambio de piel. Te intentan engañar diciendo, nosotros no somos esos que gobiernan. Tanto es así que no somos. ¿Viste cómo los grupos, viste que se dice que todo grupo de WhatsApp tiene otro grupo de WhatsApp donde están todos menos uno, ese que detestan o no le quieren hablar o no le contestan? Bueno, Unión por la Patria es el grupo de WhatsApp que deja afuera a Alberto Fernández. Lo loco es que Alberto Fernández salió a decir que él, junto con Cristina, fue de los que le cambió el nombre a el Frente de Todos, que en realidad es el Frente de Todos menos uno, él, por Unión por la Patria. La cosa es que Cristina de algún modo justificó y dijo que sus 12 años de gobierno no tienen nada que ver con esto que estamos viviendo, que esos fueron, se atreve a decir, los mejores de las últimas décadas. Tan buenos eran, esto lo digo yo, que no hacía falta medir ni pobreza porque estigmatizaba, ni se medía la inflación como correspondía, porque ¿para qué? Si era un maravilloso mundo, era el Disneylandia kirchnerista. Esos 12 años fueron increíbles. Hay que volver a esa fórmula pura, esa es la invitación de Cristina Fernández de Kirchner, y ubica básicamente el nudo, el conflicto de la Argentina en el endeudamiento. Lo que dice es, todo lo que estaba para atrás de mi gobierno funcionaba. ¿Acaso, dice, no les gustaba viajar al exterior? ¿Van a decir que conmigo no viajaban, que no se compraron cosas, que no podían comprar esos dólares, ese cupo de dólares? ¿Te acordás que había un cupo de dólares? Bueno, tan mal estaban conmigo, y Cristina invita a los que la están escuchando a recordar esa época. Y pone la lupa sobre el endeudamiento. Los males son el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí dice, yo le dije a Alberto Fernández y a Guzmán, che, ¿qué iban a renegociar con el fondo? Y me dijeron, dijo Cristina, quédate tranquila, eso lo voy a resolver. Según Cristina, está postrada la Argentina porque no se negoció bien con el fondo y porque Macri endeudó. Ese es el relato. Quiero pasar a la realidad. La realidad es un cuadro que te va a mostrar cuántos dólares ingresaron por el campo desde que asumió Alberto Fernández y cuánto hasta acá se le pagó al Fondo Monetario Internacional. Si el fondo no te deja crecer, veremos si se confirma en el cuadro de este economista, se llama Fernando Marul. Vean, dice, cuando te digan, esto tiene una semana ya, cuando te digan que faltan dólares por la deuda con el fondo, solo mandale este gráfico. Besis, desde que asumió Alberto Fernández en el año 19, del campo, dólares del agro, entraron 110.000 millones. ¿Cuántos pagos netos al fondo se hicieron? Ahí la linita azul. 825. Pérdida de reservas netas del Banco Central, 13.500 millones de dólares. Más allá del endeudamiento y probablemente el error de Mauricio Macri de no haber recuperado el cepo, que efectivamente generó la fuga o esa formación de activos, que también se están formando ahora con las maniobras de Massa. Digo, más allá de eso, lo cierto es que esa deuda se tomó por el gasto público formidable que habían dejado esos 12 años de kirchnerismo. Y quiero conectarlo con el tema de hoy, que es el asesinato, el femicidio, ustedes saben, de esta chica en el Chaco. Simplemente para reflexionar lo que mencionaba con Mario Massachesi, es tanto no gestionaron la pobreza que la multiplicaron, hoy de 43. Incluso el gobierno nacional y popular la tercerizó, la privatizó, si me dejan usar esta expresión, en diversas organizaciones. Manchó los pañuelos de Eve de Bonafini y de las madres con Joclender y el escándalo de Sueños Compartidos. Hubo ahí que casi estatizar esa Universidad de las Madres para salvarlas. ¿Recuerdan cuando fue Chicone que hubo que estatizarlo para salvar el escándalo que estaba produciendo Vudú? Acá hicieron lo mismo, se pagaban los sueldos del Estado, trataron de proteger a Eve de Bonafini. Lo otro fue Milagro Sala, también se tercerizó el control territorial y la construcción de viviendas. En Milagro Sala en Jujuy fue un escándalo, apretadas, testigos, hasta un documental que cuenta cómo apretaban a las víctimas
que estaban en desacuerdo o osaban resistirse al dominio férreo militar, porque era una organización con una estructura militar de Milagro Sala. Y viene el peor caso de todos, que es el que va a echar luz sobre qué hacía Koki Kapitanich, recontra cercano a Cristina. Yo les diría, Zamora, Kapitanich y Kicillof son los gobernadores peronistas más próximos a Cristina. ¿Cómo administraba el territorio y la ejecución de viviendas con este clan Sena? Por supuesto, se sobregira y se pasa de rosca esta familia y produce este desastre con ribetes, casi les diría, cinematográficos y desagradables en este femicidio. Pero lo interesante es observar cómo se crearon estructuras. El gobierno nacional y popular creó estructuras hiperpersonalistas que se hipertrofiaron en Milagro Sala, en Joclender y en este señor también en el Chaco, que reinaron, tenían barrios a su propio nombre, tenían atemorizada a la población. Hoy mismo van a ver, cuando charlemos con Manu Jove, cuando toda la gente en off en el Chaco dice lo que verdaderamente pasa, pero no se atreve a dar la cara por temor a las represalias. De esa administración tan deficitaria de la pobreza, el kirchnerismo no dice nada, y mucho menos Cristina Fernández de Kirchner. A sus años dorados, un relato para consumo interno. Acompáñenme. Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Está Pablo de León. Buenas noches. Está la señora Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León, te escucho. Bueno, la situación de Kapitanich cambió radicalmente. Pensemos que hace un tiempo Kapitanich se ofrecía como uno de los precandidatos presidenciales del kirchnerismo. Decía, yo puedo jugar. Los gobernadores decían, bueno, Koki puede ser, Juan Mansur otro. Bueno, claramente hoy está lejos de eso. Hoy está muy complicado. Tuvo que, como contábamos ayer, que salir a hablar. Y hoy se comentó una conversación entre Kapitanich y Alberto Fernández. Obviamente Alberto Fernández, lo decimos todos los días, tenemos que ser coherentes, es un presidente sin peso, pero tuvo que hablarlo, tuvo que salir a decir la vocera presidencial que hablaron y claramente tanto Gabriela Cerruti como la ministra de Mujeres tuvieron que salir a hablar. Más allá de que no les puede fallar el instinto de decir hay utilización política, siempre tienen que meter eso en lugar de comprometerse. El gobierno nacional tuvo que reaccionar, no le quedó chance y es cierto que nosotros desde aquí por ahí no vemos lo que pasa en la provincia de Chaco. El domingo, repetimos, hay paso. No sabemos el impacto electoral, pero claramente hay una conmoción en el gobierno de Chaco y en las últimas horas el arzobispado salió como un comunicado, el arzobispado de Resistencia, con lo cual la conmoción en el Kapitanich y en todo el cristinismo es total con este caso. Está allí Manu Jove en el Chaco, en Resistencia. Va a ser muy interesante escucharte. Manu, adelante. ¿Cómo estás, Diego? Saludo a toda la mesa. A propósito de lo que decía Pablo, algo que está pasando en este momento que tiene que ver con toda la cuestión política en términos electorales. Kapitanich está cerrando en este momento su campaña. Recordemos que estamos a horas nada más de que comience la veda electoral de cara a esas elecciones primarias. Kapitanich ahora está cerrando su campaña en la localidad de Barranqueras, a unos 25-30 minutos de la ciudad capital de Resistencia. Obviamente que el tema forma parte de la campaña, se metió en la campaña y de lleno, lo venimos hablando a lo largo de toda la semana, y me contaban que hubo algunas especulaciones respecto a si hacerlo o no hacerlo, ese acto que finalmente se decidió mantenerlo, el cierre de campaña de Kapitanich, por todo lo que venimos hablando, por este entramado político que vincula al propio gobernador con las personas detenidas, con Emerenciano Sena y con su mujer Marcela Acuña, y es otra pata de la investigación que ya está en marcha, que va en un carril paralelo con la causa propiamente de la desaparición y de lo que pasó efectivamente con Cecilia, y que tiene que ver con el enriquecimiento, si es que lo hubo, de Emerenciano Sena, cómo se gestó todo lo que tiene que ver con el poder político, pero también el gran caudal económico que tenía Emerenciano Sena, no solo en términos concretos de dinero, vamos a hablar del efectivo que le encontraron y que despierta toda esta investigación, sino hablamos de propiedades, hablamos de terrenos, amplitud de terrenos, bueno, lo comentamos ayer, el terreno donde se estuvo rastrillando en búsqueda de alguna pista por el paradero de Cecilia, es un terreno que el propio gobierno de Chaco, si querés personificamos en Kapitanich, se dio a través de una fundación que se llama Andrés Acuña, lleva el nombre, por cierto, de Marcela Acuña,
Manu, y eran terrenos del Estado que el propio Estado Nacional, vía Alberto Fernández, cedió. ¿Entienden por qué hay un hilo conductor entre la organización del Clan Sena que fue alimentado por este esquema provincial e indirectamente nacional? Por supuesto, después no tiene que ver directamente con el crimen, que ya ahí se corta el hilo, son las acciones de este Clan Sena. Pero lo que digo es que hay una estructura hipertrofiada, personalista, que aprieta, que ocupa y que usa la violencia como método. Eso se naturaliza y es avalado por el poder provincial, que usa la fuerza de choque. Le ponen un barrio a su nombre, le dan tierras fiscales. Esto es muy importante porque este crimen lo que está iluminando es también cómo se gestionó, se tercerizó este armado de viviendas y esta fuerza de choque en varias provincias de la Argentina. Diego, y hay una cuestión que no es menor, que sí está directamente vinculada con esto y que es donde la justicia federal empieza a poner el ojo para entender si se puede colaborar con la causa que tramita en la justicia provincial, en la justicia criminal, penal, respecto al caso de Cecilia, porque lo van a hablar, imagino, con Martín González, que es quien está haciendo en detalle todas las novedades judiciales, pero lo que falta, si efectivamente ocurrió un femicidio, es el motivo. Es lo que todavía se desconoce y quizás es el gran agujero negro dentro de esta investigación, que tiene muchísimos elementos contundentes por los cuales están detenidos los detenidos, hasta hace unas horas nada más o unos días, candidatos en listas anexas a Jorge Capitanich. Manu. Bueno, de ese motivo, sí. No, es decir, yo decía en mi introducción que te íbamos a escuchar, pero yo ya hablé con vos a la tarde acerca de el temor que genera poner la cara para contar cómo funcionaba el Clan Sena. En off, es decir, con la cámara apagada, ¿qué te contaron en el barrio en donde estuviste? Hoy estuvimos ahí en ese barrio emerenciano, es el nombre que lleva el barrio. Hay mucho temor y hay una situación de mucha tensión en ese barrio. ¿Por qué? Es un barrio, para poner un poco de contexto y entender de qué hablamos, de unas 400 viviendas en las que viven 300 personas, viviendas construidas por el movimiento socialista emerenciano Sena. Cuentan los propios vecinos del barrio, construida por el propio emerenciano prácticamente, que estaba presente en cada una de esas etapas de construcción, y ahora continúan esas construcciones de viviendas con todos los carteles, por supuesto, casi agradeciendo de alguna manera a Emerenciano Sena. Y la gente que vive ahí, o bien los que trabajan ahí, recordemos que hay un centro de salud, hay un colegio que en estancias primarias, secundarias y hasta jardín de infantes tiene más de 300 chicos. Hay un polideportivo que lleva el nombre de Santiago Maldonado. Bueno, hay mucha gente que va a trabajar ahí desde otros lugares de la zona sur de Resistencia, y hay mucho temor por represalias de uno y del otro lado. No sé si me explico. Nos contaban que a partir de todo lo que está pasando con Emerenciano, tienen miedo de que los chicos dejen de ir a ese colegio por lo que se está generando a nivel social, claro. Pero también que por las noches, por ejemplo, ayer a la noche hubo un amedrentamiento muy concreto a la gente que vive en el barrio, rompiendo autos, todo el mundo está hablando de guardar sus autos, sus vehículos fuera del barrio, y hablan de otros movimientos, o señalan otros movimientos sociales, como intentando adueñarse de ese barrio, claro, ahora acéfalo en términos de poder político. Entonces, hay toda una estructura punteril, una estructura de la política de este estilo, de política muy vinculada a los movimientos piqueteros, que se está desarrollando en paralelo con todo lo que pasa en la investigación, con todo lo que pasa en el caso de Cecilia y con todo lo que está pasando en el mundo de la política. La gente, por supuesto que por lo bajo, y cada vez es más difícil escuchar ese tipo de comentarios, pero reivindican a Sena respecto a todo lo que, entre comillas, y digo entre comillas porque hizo por ellos respecto a las casas, respecto a esos puestos de trabajo y demás. Hoy hablaba con gente que trabaja en ese barrio y que en definitiva son empleados o municipales o empleados de diferentes organismos públicos, ya sea Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de un instituto que acá se llama Instituto de Colonialización, que es una cosa así como el Ministerio de Vivienda sería, o algo por el estilo, que tiene que ver con la administración de tierras fiscales. Bueno, hay gente que trabaja en todos esos rubros, pero todos te dicen lo mismo. Nosotros no respondíamos al ministerio. Recién hoy tuvieron unos primeros contactos con gente del ministerio para saber cómo siguen sus situaciones. Hay mucho temor también respecto a eso, respecto al futuro laboral de esa gente que vive al día, podemos decir, en esos barrios, y muy atados, o en ese barrio en particular, y muy atados.
políticamente Manu, a Merenciano. Lo que estás contando es que se naturalizó, se instaló la idea de que hay un señor poderoso, en este caso, por poder delegado del poder provincial, que construye, que te da una casa que a lo mejor durante mucho tiempo esperaste, y hay agradecimiento con respecto a eso. Pero también hay temor, casi te diría que una microestructura feudal en donde se agradece, pero se tiene reverencia, se tiene miedo a que pueda haber represalias si se sale de ese dominio, si se genera alguna opinión disidente con respecto a cómo las cosas se manejan ahí. No son libres. Hay que entender, no Diego, son que libres del todo. Hay que entender que ahora nosotros hablamos de Merenciano y venimos hablando de Merenciano, por ejemplo, en PPT hace unos años, por este movimiento tan personalista que lleva su nombre desde el barrio hasta la escuela, hasta el propio movimiento socialista, pero es una persona que desde finales de los 90 viene con protagonismo político cuando empezaban a surgir estos movimientos piqueteros. En ese contexto, en ese raíz, digamos, en esa historia de antecedentes de escena, hubo muchos movimientos sociales y piqueteros en el camino que también se han generado enemistades políticas. ¿Por qué se generan? Bueno, en gran parte por algo que nosotros conocemos a la perfección, por lo que pasa muy cerca de donde ustedes están ahora, muy cerca de nuestro día a día, que tiene que ver con los esquemas de poder de los movimientos sociales y cómo se trabaja, entre comillas, o cómo se lleva adelante el reparto, a veces discrecional, de los beneficios que se entregan los estados, Manu, en este caso el Estado provincial, el Estado de Chaco, con los beneficiarios. A eso nos vamos a referir. Quédate ahí, por supuesto. Está con nosotros también Karina Banfi, es diputada radical. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué, va? ¿Qué observas acá en el armado? Antes de hablar del femicidio, que es por supuesto lo más importante, pero estamos dando un panorama sobre esta estructura casi feudal, donde un señor tiene un barrio con su nombre, ejerce el dominio del territorio, da casas y es el que maneja todo. Se le agradece, pero se le teme. Es un temor reverencial. Yo lo que veo es un estado paralelo, ¿no? Ya tenemos el antecedente de Jujuy, que creo que ahí podemos armar un historial de cuál es el procedimiento y cómo funcionan este tipo de organizaciones que principalmente le garantizan al poder de turno territorialidad, algún tipo de control sobre la sociedad y sobre determinados temas, casi siempre sociales y de esa índole. Y creo, asociándolo, linkeándolo, no me puedo sacar de la cabeza lo que hoy escuché en radio, en unas declaraciones que hizo la ministra de la Mujer de la Nación, diciendo, bueno, no politicen este caso. ¿No? ¿Cómo que no politicen? Esto no es un crimen común. No es un crimen común. Acá hay involucrados determinados actores que pertenecen a la política. Y la política tiene que dar el ejemplo. Y resulta que la gente que llevaba... ¿Están viendo si está el cuerpo o no, o qué pasó? Bueno, fue cedido por la política. Exacto, fue cedido por la política. Son actores políticos. El suegro de Cecilia era candidato a presidente. Digo, era porque está detenido, pero va en la lista del domingo. La suegra era la candidata a intendenta de Resistencia, digamos. Hay un manejo de poder, exacto, hay un manejo de poder tan fuerte, de toma de decisiones, que nadie puede tapar el sol con los ojos de lo que pasa en el Chaco hoy. Ahí vuelvo a Karina. Pablo. Yo le iba a trasladar una pregunta a Manu, pero ahora aprovecho que está acá la diputada, porque Manu nos contaba, en estos momentos Capitanich está cerrando, está haciendo su acto de cierre de campaña para las PASO. Tal vez, en virtud de la presión, hubiera sido una muestra de debilidad de él, decir, bajo el acto de conmoción, entonces quizás en política como que no está permitido eso, pero hoy repasábamos. Bueno, pero también podés hacer el acto y hacer una mención fuerte, clara, tomando posición muy fuerte. Hacer el acto para ponerte a la cabeza de eso, si realmente te interesa y si no tenés tantos lazos con este sector. Pero yo le digo, no escuchamos con fuerza, vos si estás hablando del tema, digo, diputados, un senador radical hay en Chaco. ¿Por qué no salen con fuerza? A ver, es súper interesante lo que planteas, porque mientras te escuchaba yo decía, sí, podés bajar el acto. ¿Cómo no podés bajar el acto? Tenés a toda la gente en la calle.
Sí. tenés a toda la gente conmocionada. El No, pero yo radicalismo... digo, la política dice, no puedo. Juntos por el Cambio bajó todas sus le dirían actividades del de gobierno campaña. nacional o del kirchnerismo, digo, sos un blando, hacés el acto igual. Claro. Bueno, si fuera un dirigente político mal asesorado. comprometido con su sociedad, Mira, haría lo que decía Diego, subite al acto y ponete a la cabeza como Eso él gobernador. lo hizo hace 2 días. Creo Es que una hizo bravuconada. mención Una declaración. en unas declaraciones, en una cosa discursiva que los propios chaqueños, que he hablado todo el día con ellos, no solo diputados, sino también, bueno, militantes, somos del Partido Radical, en donde tenemos una larga trayectoria en esa provincia, y realmente están muy consternados. Y una de las cosas que ellos me dicen es, habla como candidato sobre este caso, como si la cosa le fuera ajena, y él es gobernador, y no ha hecho ni una sola declaración como gobernador. No se ha puesto al frente del caso pidiéndole a la policía que haga una investigación exhaustiva o que vaya hasta las últimas consecuencias. Digo, más allá del decir que parece frases hechas, digo, no se pone, no tiene una actitud el gobernador en este momento, que es Capitanich, y sí, bueno, aflora la cuestión de la campaña. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Bajó todas sus actividades. Ahí vuelvo ¿Por a qué? vos, Porque sí. entiende que lo que pasó ayer en el Chaco es inédito. Y hay que observarlo de cerca porque esto puede, digo, tenemos antecedentes en Catamarca y tenemos antecedentes en Santiago del Estero. No nos olvidemos de lo que pasó en Santiago del Estero en el 2003, si no me equivoco, con Leila y Patricia, que eran 2 chicas que puso en jaque el gobierno de los Juárez. Ahí voy a volver porque Karina Banfi tiene especialmente toda esta información porque viene trabajando sobre las, vamos a decirlo, violaciones a los derechos humanos que son En democracia. silenciadas o son asordinadas, pasan por abajo de los radares porque ni la Secretaría de Derechos Humanos ni otros organismos de derechos humanos dicen mucho porque privilegian el lazo con el partido gobernante del que se forman parte, que es el peronismo. Manu Jove. Diego, respecto a la campaña, más allá de lo que está pasando, que comentaba y traía también Pablo recién respecto al cierre de Capitanich, hay una cuestión que puede estar vinculada a la campaña, no lo afirmamos porque tramita ahora en la justicia, que tiene que ver con ese dinero del que venimos hablando a lo largo de toda la semana, unos 6 millones de pesos, por lo menos es lo que se cuenta oficialmente, que se encontró en la residencia de Emerenciano Sena. Por cierto, el único lugar donde hay un cartel que todavía resiste todo lo que está pasando en Chaco, anunciando, promocionando su candidatura, que por supuesto ya no será. En ese lugar encontraron 6 millones de pesos. ¿Qué investiga la justicia? Si esa plata es, entre comillas, y esto es lo que están analizando, dinero negro de la campaña, si tiene que ver con plata no declarada de la campaña. Esto no llegó todavía a la justicia federal por una cuestión que viene bastante lenta en cuanto a procedimientos. Debería declararse incompetente la justicia provincial. Aseguran que es lo que va a pasar en horas nada más, pero por ahora no pasó. La justicia federal está esperando que esa causa, por esos 6 millones de pesos en efectivo que se encontraron, digo, empiezan a descartar que hay por lo menos una cuestión, no sé si de lavado de activos, pero por lo menos de evasión tributaria. Eso es lo que está pasando y que efectivamente sospechan de la justicia que está muy vinculado con la campaña electoral de cara a la elección del fin de semana. Hablando de campaña, Diego, ustedes lo remarcaban respecto a si se bajan o no se bajan los actos. Bueno, efectivamente se está haciendo el acto de cierre de Capitanich y lo venimos contando. Lo que sí se han encargado de tapar, de intentar ocultar, de borrar el rastro, es de ese vínculo político que, por supuesto, como sabemos, es muy difícil de borrar por todos los antecedentes que hay. Pero hoy, entre una nota y la otra, mientras recorríamos la ciudad de Resistencia, mientras íbamos al barrio Emerenciano Sena, como podemos esperar en la previa de cada jornada electoral, nos encontramos con esto. A lo largo de toda la jornada, con boletas. En cada uno de los lugares donde íbamos, digo, tengo la de todos los partidos que me fueron dando, los clásicos puestos de sombrillas en los lugares más céntricos, hasta gente repartiéndolas en diferentes puntos de la ciudad, repartiendo las boletas de cara a la elección del fin de semana. Vemos de todos los partidos que vemos acá. Acá, bueno, no quiero, digamos, mostrar ningún partido en particular, sino todos, porque está inundada la ciudad de Resistencia, por supuesto. En el medio hay una campaña política, está inundada de este tipo de cuestiones. Claro, la que no aparece es la boleta de la que venimos hablando y venimos mostrando, por supuesto, a través de su versión digital, de Capitanich, y que une directamente a Capitanich con estas personas. Yo quiero preguntar también, en horas viene una veda. ¿Hay alguna especulación con respecto a los resultados de las pericias, de las muestras de ADN, de sangre?
¿Por qué no están todavía? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Si uno quiere ser mal pensado, es como quieren tirarlo para después de las elecciones, ahora viene un fin de largo. No, si querés ser mal pensado, puede ser. Ojalá que me tenga que morder la lengua y deshacer eliminar esto que acabo de decir, pero no están los resultados, ¿por qué? ¿Se sabe? Bueno, Diego, lo que podemos también sumar en este sentido al análisis predictivo que estás haciendo vos, hoy cuando fuimos al barrio de Merenciano, la gente con la que intentamos hablar y también tener sus testimonios de lo que están viviendo, sus testimonios respecto a cómo era el trato y en el día a día con el Merenciano. Algunos nos decían, no, bueno, por ahora no, hay que esperar que baje un poco la espuma, etcétera. Y algunos directamente, mostrando un poco más a lo que puede llegar a tener que ver con esto, digo, nos decían el lunes. Vengan a buscarlos el lunes hablamos. Positivo, yo te quiero decir, digamos, en la medida en que contemos eso, digamos, los resultados dieron positivo. Ahora vuelvo a vos, Manu. Cari. Me indigna. Yo lo escucho porque claramente lo que quieren hacer es correr la pelota para adelante. Tienen una elección clave este fin de semana y acá tenemos un gran problema, ¿no? Yo estaba pensando en Analía Rach Quiroga, que es la vicegobernadora, que es un poco el frontín a quien mandaron a que vaya a hablar con la familia, pero claramente lo que piden es no salgan a los medios, no hablen, a las familias le piden. La propia madre, yo escuché en el día de hoy que estaba diciendo esto, que los resultados no van a estar hasta después del lunes. Sí. Yo tengo la versión de que sí están, que daban positivo. Que eso le dicen a ella. Sí. Que eso le dicen a la madre. Pero que no lo van a hacer público. Y hoy el fiscal anticipó algunas cosas respecto a esas pruebas que en principio también le habían permitido a la justicia modificar la carátula de desaparición a femicidio. Pero también pensando un poco esto en la configuración del poder, la justicia no está fuera de las instituciones que son parte de esta suerte de feudo. Así como está tercerizado el manejo del territorio a través de personas como estos clanes, también la política subyugada a estos mecanismos, provincias que viven muchas del empleo público, la justicia provincial no es ajena a esta suerte de colonización, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede esperar entonces de esta investigación? Bueno, yo creo que los medios son clave en esta situación. Ha pasado en Catamarca, ha pasado en Santiago del Estero, digo, la manera de atacar justamente un feudo de este tipo, que lo que va a buscar es tapar, opacar y que se vayan rápido los medios nacionales. Creo que ponerlo esto en el candelero nacional es fundamental, no solo los medios, sino también nosotros, los partidos políticos, los diputados, los senadores que representan quizás a otras fuerzas, que vienen denunciando este tipo de feudos y comportamientos que tienen estos gobernadores y que después tenemos que lamentar la vida de una mujer. Esto es lo más terrible, porque estamos hablando de un crimen, de un femicidio que se involucra y termina todo enchastrado porque la política y la vida política que se lleva en el Chaco tiene un sistema de impunidad en donde pueden subsistir los crímenes y los candidatos o los funcionarios públicos. Quiero pedirte finalmente, Karina, que simplemente a modo de enumeración y también para recordarlo, ¿sabes? ¿Podés enumerar las últimas violaciones a derechos humanos que por ahí o intentan que se olviden de los últimos años, ¿no? O pasan un poco por abajo de los radares, ahí no hay organismos de derechos humanos que lo visibilicen, ni la Secretaría, ni nadie. ¿Cuáles son? Mirá, me preguntás esto y tuve una discusión con el jefe de gabinete de ministros este martes, porque como ustedes sabrán, la Secretaría de Derechos Humanos se encarga de sacar pasquines partidarios con el dinero del erario público, con el dinero de los impuestos de los argentinos, para generar una narrativa acerca del lawfare, la persecución, la proscripción de Cristina, los nombres propios, las campañas electorales. Sin embargo, nosotros tenemos
lamentablemente tenemos que lamentar muchos hechos de violación institucional durante la pandemia que no han sido resueltos. Yo he contabilizado 23 asesinatos en manos de policías. Uno de ellos es Magalí Morales en San Luis, que murió en una comisaría, mientras la que hoy es ministra de la Mujer era ministra de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, y uno escucha a su hermana, yo hablo seguido de San Luis, ¿qué dije? Claro, Massina era de San Luis. San Luis, Massina. Su hermana pide por redes sociales justicia y no encuentra justicia en la justicia de San Luis. Ni hablar del caso de Facundo Astudillo Castro, que no avanza, que las pruebas están y son contundentes, que hay un hermetismo y un cercamiento mediático en Bahía Blanca con la justicia federal, en donde no tiene tiene imputados y no tiene ningún procesado. Una deuda de la fuerza de seguridad excedida. Estamos hablando de un chico que por no tener el certificado de circulación fue perseguido por la policía en el sur de la provincia de Buenos Aires y desapareció 163 días. Esa es la maldita, van a decir que, como dicen, la maldita bonaerense, una deuda de la democracia. Después, y si fuera otro signo político, es la policía de Karina Banfi. Si es así, no lo podemos resolver. Bien. Porque en realidad es sistémico. Es sistémico. Es sistémico. Según Pietragala. Si el partido opositor es de fulano. Ahora, yo quiero decirles algo. Si es nuestro, es sistémico. ¿Hay plata? Hay que capacitar a la justicia para que trate y trabaje los temas de violencia institucional específicamente con las fuerzas. Hay que mejorar la calidad institucional que hay en las fuerzas policiales y darles herramientas principalmente para entender qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, y principalmente que nosotros podamos vivir en paz y no temer que sale nuestro hijo a la calle y quizás termina muerto hasta por un policía. Es lo que decían ayer las personas en la marcha, ¿no? Todas las mujeres que entrevistó Martín en la marcha decía como, estamos acá porque no puede ser que nuestra familia salga a la calle y no sabes qué va a pasar. Tristísimo, muy triste. Karina Banfi, gracias. Gracias. Bien, Manu Jove, te escuchamos. Bueno, Diego, acá me había quedado pendiente mostrar la boleta desaparecida, entre comillas, en formato papel, en formato de impresión, con Capitanich y Emerenciano Sena como precandidato, en este caso a diputado, Marcela Acuña, su mujer como candidata a intendente. También hay otros dos detenidos implicados en esta causa como imputados que forman parte, Fabiana González como concejal y Gustavo Obregón también en la lista de candidatos. Respecto a lo que también venimos comentando en las últimas semanas, esta cuestión de tapar todos los carteles habidos y por haber que vinculan políticamente de cara a esta elección que se va a desarrollar en unos días, el domingo, entre Capitanich y Sena. Lo que explican desde el entorno del gobernador, desde la propia Casa de Gobierno de Chaco, es que no hay una orden de Capitanich. Esto es lo que dicen, por supuesto que es difícil o casi imposible de probar. Lo que sí vemos es que está pasando, no hay una orden de Capitanich, digo, de que esto suceda, y de alguna manera tiran la pelota o apuntan para todo el gran movimiento político del propio Emerenciano Sena, como quienes están haciéndose cargo de todo este trabajo de tapar las pintadas, los carteles, los afiches que vinculan al gobernador con el ahora detenido y ex precandidato. Me quedaba decirte esto respecto a la causa judicial por el enriquecimiento que por ahora sigue tramitando en la justicia provincial, que esperan que pase a la justicia federal en las próximas horas, pero si no se aceleran esos procesos, lo que explican de la justicia federal es que en todo caso se va a actuar de oficio, pero respecto a lo que decías vos también, el tiempo límite para que eso suceda, si no hay un avance de parte de la justicia provincial, es el lunes, de vuelta, después de las elecciones. Lo que quieren es evitar eventualmente, salvo que haya alguna cuestión técnica que deberán justificar, por ahí hay, pero hay que justificar por qué se demora el anuncio sobre la confirmación. Todo el mundo dice sí, pasó eso, que todo el mundo dice que pasó, pero no sale la confirmación oficial. Y ahí viene el que quiere pensar mal y dice, che, pero están esperando que pase la pase. Judicial. Bien, veremos eso cómo acontece. Manu, muchas gracias. A usted, Diego. Bien. Pablo de León, recrudece o al menos no afloja la interna dentro del oficialismo. Sí, porque dejó de llamarse Frente de Todos, pasó a llamarse desde ayer Unión por Todos, y que hoy fue la primera manifestación interna absoluta. Habló Alberto y Cristina le contestó con todo hoy desde Santa Cruz. A ver.
desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado, y ya no hablo desde causas de condena, no, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Bueno, fíjense, piensen ustedes que lo peor que le puede decir siente Cristina a alguien es que forma parte del poder o del partido judicial. Bueno, la novedad política es que lo mete yendo al partido judicial, entre comillas, al propio Daniel Osvaldo Scioli y tirando del hilo hacia el propio presidente que ella puso. Nunca había llegado tan lejos. Ahí empezó a crujir la historia porque el que sale a decir que irían a la justicia si no le dan el piso, la discusión es el piso de cuando metés candidatos si salís segundo o si salís tercero en las listas. Bueno, fue Aníbal Fernández, el propio ministro de Seguridad de este gobierno salió a decir eso, pero no se cayó Aníbal, no se cayó Scioli, que salió a decir que no era títere de nadie, contestando al comunicado del PJ bonaerense, contestándole a Máximo. Yo no soy títere del títere, o sea, no, es de Alberto, Claro. que antes era el títere. Ahora quizás a los ojos de todos no sea porque se le opone a Cristina. ¿De qué modo lo dijo? Miren. Yo no soy títere de nadie ni candidato de nadie. Candidato de Daniel es Scioli, punto. ¿Está claro? Y quiero legitimarme y tener el poder político, la independencia, la autonomía y lo que haya que hacer en el tiempo que se viene en la Argentina a partir del resultado de las PASO. Bueno, Ahí lo que... momentos raros de la Argentina, ahí esgrimiendo autonomía Scioli, que fue el gran déficit de Scioli histórico, ¿no? Es decir, yo no tengo un collar y una correa, soy lobo, no soy perro doméstico. Bueno, qué sé yo, usa los ahora dos ejemplos. tarde piaste. En la entrevista usa los dos ejemplos, porque también cuando creo que es Jessica Bossi que le pregunta un poco por la fidelidad al kirchnerismo o la pertenencia al kirchnerismo y demás, él dice, bueno, yo fui vicepresidente de Néstor, acompañé a Cristina, gobernador de Cristina. Se acomoda los dos lugares. Es las dos cosas, ¿no? Bueno, ahí lo que menciona Cristina es también en su discurso de hoy las gestiones del propio presidente, que es un rumor que circula que él llamó a una diputada riojana. O senadora. No, diputada para que juegue como senadora en la lista de Scioli. Entonces esto le llega, hoy lo dijo Parrilli en una declaración radial, le llega a Cristina y Cristina hoy lo blanquea directamente. Todo el que está diciendo, Scioli, sos títere de alguien, porque es Alberto el que está llamando para tener candidatos en tu lista y es Aníbal Fernández el que dice que va a ir a la justicia. Entonces, Unión por Todos empezó absolutamente... Unión por la patria. Por la patria, por ¿verdad? la patria, Claro. con él. Por la patria Vean. empezó totalmente dividido. A ver. Que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea, Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador o tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso. Bueno, esta es una experiencia inédita para Cristina que nunca, desde que asumió el poder, tuvo que dirimir conflictos políticos con alguien que se le revelara de este modo. Por supuesto, Randazzo le dijo que no en su momento a su candidatura a la provincia de Buenos Aires, por supuesto, Massa se fue, pero nunca en este nivel.
Y está muy incómoda. Y Cristina, que había incluso en 2015 mandado a darse baño de humildad a algunos candidatos. ¿Recuerdan cuando los mandaba a la ducha? Estaba Agustín Reyes. Ahora manda a la ducha y no van. Claro, No se quieren bañar. La novedad es que vos de este modo tendrías una interna presidencial en 30 años. Habría que remitirse a Menem Cafiero para volver a una interna presidencial. Vos nombrabas las extinciones. 2013 el Frente Renovador se abren. Después, en 2017, Randazzo hace una lista, pero elecciones todas parlamentarias. Acá sería, y el nombre que aparece acá es Cafiero, que paradójicamente el nieto de don Antonio Cafiero, Santiago, es uno de los hombres que está impulsando la lista de Scioli. Ahí también lo que es llamativo es que el espacio que se ha caracterizado por la decisión de una sola persona y el poder ejercido por esa sola persona termina siendo determinante, se contestan entre ellos, yo no soy títere. Todos lo han sido en algún momento por determinación exclusiva de Cristina Kirchner en distintas circunstancias. Determinación de ellos también, ¿eh? También, determinación de ellos también. Porque ese los gobernadores que van a dejar de ser títeres los estamos esperando todavía. Se baila de a dos. Y una cosa que yo quiero aclarar es, Cristina, no inocentemente, confunde los fueros. No, cuando Aníbal Fernández dice vamos a ir a la justicia, no van a ir a Comodoro Pi, van a ir a la jueza electoral, que es María Servini, jueza con la que nadie, ningún presidente de la nación se ha atrevido a pelearse, mucho menos pero lo que está en periodos electorales. Pero le dice Cristina, Nuclea ¿cómo me vas a llevar? ¿Vos me llevas a la justicia? Entonces vas al partido judicial. Bueno, esto pero es una novedad. Que no es la todo lo derecha mismo. es que me lleve a la... Pero vos me llevas a la justicia, Daniel Scioli, con lo que te hemos alimentado, con alimento pero acá, balanceado. además, cuando el único y central discurso de Cristina Kirchner en los últimos tiempos ha sido soy una perseguida del partido judicial. Entonces, ahí rompe con su discurso, ahora, pero no es lo mismo. La cosa me parece que más impresionante que subyace acá es la pérdida de poder del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Porque esto pasa, intentó suceder y Cristina lo pudo aplacar con un dedo, con una mirada, aterrorizando y ordenando con la palabra y con la mirada y con la billetera también, que tiene siempre el presidente, a todo el mundo. Bueno, eso no funciona más y eso es un cambio en el poder impresionante. Alberto Fernández también habló al respecto. ¿Qué es lo que dijo él? Suena raro decirlo, pero sí es el presidente. Cristina y yo tenemos una misma imagen del país que queremos construir. Ayer, esto es lo lindo, el plural. Ayer fundamos este otro grupo de WhatsApp que me incluye, Unión por la Patria, porque creemos en que podemos vivir en un país en el que debemos estar unidos. Hay otros que no lo creen. Bueno, Alberto Fernández, con esta declaración, dice, yo no soy ajeno a la formación de este nuevo sello, que es Unión por la Patria. Yo estuve ahí en la creación de ese sello. Bueno, no. Básicamente no. Aparte, la verdad que aparte si Alberto... A ver, perdón. Alberto dice que él estuvo. ¿Estuvo? No. Y es así. A ver, si Alberto Fernández fundó Unión por la Patria, nosotros también fundamos, porque se enteró al mismo tiempo que nosotros, les aviso. En el mismo momento que apareció esto en las redes y en los portales, él se enteró en el mismo momento. Es así. El presidente de la Nación, presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, no participa de la cocina. Y hoy Cristina, evidentemente, pues está muy enojada, tiene que ver con esta pérdida del poder que vos decías. Pero aparte, ojo, porque ir a la PASO no es un paseo en estos términos de debilidad política. Suponete que vas a una PASO. Y si es cosa de Scioli más Tolosa, más algunos ministros, más un presidente que está agazapado, sin poder, le hace una elección digna al kirchnerismo más Massa. Eso es mucho más grave. El único activo del oficialismo hoy es aprovechar cómo se está peleando Juntos por el Cambio. Por eso, dice Massa, tenemos que evitar, porque la única chance que tenemos nosotros es la pelea dentro de Juntos por el Cambio y los votos que le quita Milei, aunque a ellos también les vota. El problema es que el oficialismo se está peleando cada vez más fuerte. Parrilli insiste, vean. No es que piense que la lista de Scioli es la de Alberto. Es lo que es. Como diciendo, es. Hasta Alberto está llamando a diputados del interior para que participen de la lista de Scioli. No tenemos que esconder cosas. Bueno, ahí tenemos una experiencia inédita
que es ver cómo se pelea en una interna el peronismo que todos los últimos años, desde que vos naciste probablemente si tenés menos de 30, ¿no? Sí, claro. Bueno, nunca viste esto. No sé si es lo más apasionante para decir, quiero ver cosas nuevas en la vida. Bueno, acá no sé si era esto lo nuevo que vos esperabas, pero es una experiencia inédita desde lo político dentro del peronismo. A ver, no hay que ser ingenuo en el sentido de que todos los cierres de listas son picantes, Sí. todos, algunos más, y acá son elecciones presidenciales. Ahora, lo lógico era que cuando se presentara la nueva alianza y si le cambiase el nombre, con un logo feísimo como el que estamos viendo, porque realmente se esmeraron en hacerlo feo. No, pero no es parecido al que era de Unión Ciudadana claro, con el de Sol. ahí viene pero es la muy idea. feo. Para mí es un huevo frito así. parece una ¡paf! escarapela. Un huevo frito No, ahí. Es una escarapela. Para Ahí mí no. pierde el borde. Pero me para parece mí es que un no huevo se frito. parecía al de Unión Ciudadana. Sí, viene un poco ahí el color. pero Y al del fotografía. Bicentenario no tiene También. Vamos por algo ahí. del bipe- Pero- Sí, el concepto de la patria. up, vamos para arriba. Exacto. La inflación se refiere. Sí, la inflación, claro. Y con el Inflaciones. candidato del ministro de Economía, que sería el de la inflación. Yo lo que digo es lógico que haya, que terminan peleándose y ver quién puede colar y todo eso. Ahora, teóricamente tenían que llegar a esta semana todos unidos, el presidente con algún lugar, le iban a dar menos de lo que quería, Scioli en algún lugar, quizás menos de lo que quería, pero siguen totalmente peleados. Hoy estamos mostrando al presidente, al día siguiente del cierre de alianzas, al presidente diciendo una cosa, a la vicepresidenta diciendo otra, y a los ministros cruzados, porque el de Economía y el de Interior están acá, y el de Seguridad y el embajador en Brasil están acá. Bueno, solo ni el Tarico, ni el Pichichi Tarico nos explica toda esta historia. Miren, ustedes dicen, esta es una novela que nos resulta ajena. Bueno, hoy escuchaba el siguiente dato. 3 sueldos mínimos, 3 salarios mínimos para alquilar un monoambiente. 3 salarios mínimos para alquilar un monoambiente. ¿Ustedes qué creen que es resultado de qué? Ley de alquileres, deterioro de tus ingresos, todo eso también proviene de esta política y sobre todo de este gobierno que no se pone de acuerdo y que genera un montón de cuestiones desde la economía hacia la vida cotidiana que deterioraron la capacidad de vivir, de alquilar, de comprarte algo, de viajar. Eso es lo que está pasando. Lucía Salinas. Lo que quería comentar hace unos instantes era que también, Pablo creo que lo comentaba hoy en su columna en el diario, que Cristina Kirchner después de este cierre se va a Santa Cruz y habla desde el pago chico, desde este terruño, con Alicia Kirchner, con una Con suerte, Máximo allá con también. Máximo allá también, una suerte de reducto, como una fotografía de después de todos estos años, ¿qué quedó de ese poder? Como también una fotografía de la Cristina de hoy en relación a la que supo digitar todo, establecer ese temor en gobernadores, en intendentes, en tantísimos funcionarios, y hoy termina respondiéndole a Alberto Fernández desde Río Gallegos y con en una ese imagen, entorno. y suma lo que vos decís, si podemos ver al señor director, perdón, una imagen de lo que era el acto hoy. Sí. Era Cristina con Alicia Kirchner a su lado, que no solo fue su ministra, sino la hermana de Néstor, y hoy es su familia, forma parte de su familia. Y a la izquierda de Cristina está Gabriel Catopodis. ¿Quién es? Porque hay gente que no lo conoce, es el ministro de Obras Públicas de Alberto Fernández. Y se acuerdan, vos lo mostrabas hace unos días, ahí está. Ese es a Catopodis, que en un momento ella habló de los funcionarios que no funcionan otra vez. Y lo eximió, dijo, no, lo vos tuvo que sí tocar. funciona. Vos sí sos y le tocó la mano, vos sos de los que funcionan. Pero el otro día, Alberto, vos lo pasabas acá, habló de la corrupción. Nosotros no le dimos obra a nuestros amigos con este funcionario al lado, que claramente, porque en el escenario del peronismo, ¿qué tiene que hacer Catopodis? Tiene que ir a inaugurar una obra, pues fue a inaugurar una obra de un hospital que se inauguró hace, que vos lo sabrás mejor que yo, hace varios años, ya es como la Lo tercer inauguraron acto. con Carlos Menem de presidente. Por eso, creo que es el tercer acto, por lo menos de Cristina inaugurando cosas, esto es un anexo, pero claramente la dinámica va a que un ministro que tiene juego en el peronismo, que es el jefe de San Martín políticamente, se sienta al lado de Cristina, porque claramente el poder está ahí y no en la lista que auspicia Alberto. Mientras tanto, la inflación no cede. Cede esos 0,6. Es una golondrina que hace verano. Pobreza e inflación. Sí, no tenemos que confundirnos y pensar, porque que desaceleró la inflación es que bajó, ¿no? La inflación está muy alta, el número de inflación fue muy alto y los precios subieron en promedio casi 8%. Pero hoy lo que hizo Martín Rosada, un economista de la Ditela que sigue y estima o trata de anticipar el índice de pobreza a partir del dato de inflación, es estimar la pobreza
pobreza en el semestre, se mide por semestre la pobreza, diciembre-mayo. A ver. ¿Qué pasó con ese número? Bueno, creo que lo podemos ver. 43. Pasa de 42 a 43,4%. 43,4% es el promedio de la pobreza en todo el país y es el promedio de la pobreza del semestre. Ojo, porque ese semestre, claro, arranca con un diciembre que está alrededor del 40%, del 40-41%, y termina en un mayo que probablemente esté mucho más cerca del 45% de pobreza. Ese número va a ser todavía peor en junio, porque la inflación de junio de este año, salvo que ocurra un milagro, va a ser más alta que la del año pasado. El año pasado la inflación de junio fue del 5 y algo por ciento. Con la mejor de las suertes y con todos alineados, ponele que dé 7%. Vas a estar en 116, 117 con inflación una y con la pregunta. pobreza subiendo nuevamente. Ese dato va a caer justo antes de las elecciones generales de octubre. Vale la pena recordar, ¿qué es para esta medición ser pobre? Bueno, para esta medición ser pobre es no poder comprar la canasta básica total, que es una canasta de alimentos, bebidas y algunos productos de limpieza que estima el INDEC en función de las necesidades calóricas de 2 adultos mayores y dos chicos. Hoy está en alrededor de los 300.000 pesos para una familia de 4 personas, no para una persona. Y eso no incluye alquiler, no incluye gastos Es bastante educativos. conservador, decís vos. Es absolutamente conservadora y no representa ni por casualidad a lo que es la clase baja de la Argentina. Es nivel de pobreza, absolutamente de pobreza. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, está con nosotros Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? La familia de Cecilia está diciendo que están dilatando la investigación para que pase primero las elecciones y después se sepa, como para correr de las elecciones y que no afecte el proceso eleccionario y las posibilidades de los candidatos, sobre todo los oficiales, por supuesto. Se basan en un dato objetivo y tienen razón en decir esto porque el juez de la causa, que es Juan Carlos Codina, hoy se excusó. Dijo, yo no puedo seguir interviniendo en el expediente por cuestiones de amistad y enemistad con los involucrados. No aclaró cuál de las dos, pero son las causales que hay en el código para excusarse. ¿Por qué, dice la familia, demora esto la situación? Porque los fiscales que están llevando adelante la investigación para indagar a alguien, para pedir una nueva detención, para pedir que se haga un allanamiento, le tienen que pedir la autorización al juez. Si no hay juez, nadie pone la firma y no se puede avanzar. Lo curioso de toda esta situación, y por qué lo miran con tanto recelo desde el entorno de Cecilia, que el juez, si tenía causales de amistad o de enemistad, ya existían estos desde el primer día. Sí, la causa lleva ¿Por qué se cuántos días, acordó hoy Rolo? de que era amigo? Es como que vos digas, me acordé de que soy amigo de uno de los imputados 10 días después de que empezó la causa judicial. De eso te das cuenta en el primer momento. Bueno, el juez se dio cuenta recién hoy. Entonces están diciendo, guarda que acá pueden estar demorando el tema y además hay una cuestión que no se termina de conocer y que dicen en el entorno de Cecilia, quizás lo están demorando hasta después del domingo de elecciones. Claro. El ADN sobre la sangre que se encontró en la casa de Merenciano Sena y de Marcela Acuña. Se sabe que hay sangre, hay trascendidos que dicen que podría ser de Cecilia, pero nadie lo afirma oficialmente. La Fiscalía con un comunicado anoche lo desmintió, dijo, ojo que no está todavía Si el se resultado. comprueba, Rolo, que están ralentizando la investigación y quedan en evidencia, va a ser mucho peor esto que hacer las cosas bien. ¿Cuánto demora el costo ese? político para el gobierno del Chaco si se comprueba que están haciendo maniobras para dilatar la investigación, va a ser mucho peor, porque ahí sí va a haber un daño irreparable. Da la sensación de que Capitanich no quiere ir a las urnas el domingo con el pueblo chaqueño, teniendo confirmado que sus socios políticos son femicidas. Este es el tema. Una cosa es decir, ¿Cuánto demora, con la Rolo, sospecha, ese examen? Depende de cada laboratorio, depende de un montón de situaciones. Pero, por ejemplo, si es sangre humana, si es Cecilia, si es del mismo grupo sanguíneo que la víctima, eso se sabe prácticamente en el acto. El ADN puede demorar más, puede demorar más.
y la demora dependerá de cuánto empuje le pongan quienes están haciendo la investigación y quienes manejan los laboratorios. Martín González está ahí en el Chaco, está allí. Martín, te escuchamos. Hola Diego, bueno, hace minutos nada más terminó la ampliación de indagatoria de Gustavo Melgarejo, que es el puestero de los campos que tiene Emenerciano Sena aquí en las afueras de la ciudad de Resistencia. Hablé con parte de las personas que tienen acceso al expediente para ver si había aportado algo y me dijeron fue en el mismo sentido que la declaración anterior, apunta a un campo, a un lugar en el que supuestamente los investigadores podrían encontrar alguna señal o restos del cuerpo de Cecilia. Incluso apuntó a un lugar que ya había empezado a circular durante la tarde de hoy. Hoy temprano ya se había hablado de un sitio que este hombre volvió a mencionar hoy en esta ampliación de indagatoria. Yo pregunté qué importancia le daban a lo que podía decir este hombre. Me dijeron, lo tomamos con pinza. Desgraciadamente hay que tomar cada una de estas declaraciones e ir y seguir con las averiguaciones hasta que se descartan esos hechos como pruebas. Pero la otra vez fue frustrante el momento en el que había apuntado hacia un campo respecto de que podía haber elementos importantes allí. Se movilizó un operativo importante, participaron varios efectivos de un allanamiento que duró más de 9 horas y el resultado fue absolutamente negativo. Bien, en paralelo una pregunta y volvemos a la parte de la investigación. ¿Por qué tenía un campo este señor? ¿De dónde proviene el origen de ese campo? ¿De la cesión de tierras de Capitanich? Sí, es parte de la cesión de tierras de Capitanich. Lo que ocurre es que, o lo que va ocurriendo es que como esta investigación va poniendo blanco sobre negro algunas cosas, al final nadie termina por saber cuántos campos tenía o qué tamaño son los campos. El campo que se rastrilló inicialmente, que es el que era más público, es el que tenía los carteles de Emenerciano, el que tiene como una especie de santuario en la entrada y en el que dice que Emenerciano vende allí distintos productos de origen animal. De hecho, hoy circuló un video en el que se lo veía a este hombre en la previa de fabricar chorizos en ese mismo lugar. Bueno, ese campo tiene unas 35 hectáreas. Es el público, es el que conocían, es el que sabían que era de él. Pero el del rastrillaje que se hizo ayer, que es muy importante y que termina configurando junto con el otro prácticamente 100 hectáreas de campo, era desconocido para la mayoría de las personas que vive aquí en... Bueno, el pedido de la gente, justicia. Esto también está pasando y se vio muy claro ayer. Pero te decía, es difícil saber qué es lo que tiene como propiedad este hombre y esto forma parte de nuevas investigaciones. Recordemos, lo contaba Rolo, que hay una causa por lavado de activos referida al dinero que encontraron en su casa. Acá ya se tejen, te digo, una cantidad de hipótesis respecto de cosas que se encontraron y no se denunciaron en esos rastrillajes en los campos, pero más allá de eso, lo cierto, lo concreto es que todos están viviendo como una especie de sorpresa, enterarse que este hombre que es el abanderado de los humildes, el hombre que salía hablando del Che Guevara y un montón de cuestiones más, exactamente, es una especie de terrateniente de las afueras de aquí de la ciudad de Resistencia. Rolo, hoy se conoció una carta de César Sena, recordemos que fue marido de Cecilia. César Sena está preso, por supuesto, y en la madrugada de hoy pidió declarar, porque él había sido indagado, se negó a hablar, pidió declarar, le mandó a decir a la policía, quiero declarar. La fiscalía le dijo, tiene que tener un abogado primero, porque su abogado renunció, lo contamos acá. ¿Y qué pasó? Le mandaron a una defensora oficial y él le dijo a la defensora oficial, quiero hablar con mi mamá y después veo si declaro o no. Al final no declaró y lo que hizo fue escribir esta carta que ustedes están viendo en pantalla, donde dice prácticamente cualquier cosa. Dice, tengo miedo por mí y estoy escuchando al que era mi abogado diciendo cosas malas de mí y yo
por supuesto lo responsabilizo a él de cualquier cosa que me pueda pasar. ¿Qué es lo que venía diciendo el abogado Juan Díaz, que fue su primer patrocinante, que fue el abogado que le puso la familia a César Sena? Bueno, ese abogado renunció a la causa después de ver las pruebas y dijo, esto no es un caso político, esto es un caso criminal. Yo no lo puedo defender por una cuestión ética, por una cuestión moral, las pruebas son contundentes, dijo este abogado. Hoy siguió hablando el abogado y dijo, para mí fue César Sena el que mató a Cecilia, y también reveló la punta de una trama que se empieza a conocer ahora, que es César Sena. ¿Es normal esto que estás contando? Que un abogado vaya, esté por tomar un cliente, se dé vuelta, diga, no tomo el cliente, lo haya tomado, después se dé vuelta y diga, no lo tomo, hay pruebas contundentes. Yo no escuché una cosa así. Ha pasado muy pocas veces y es muy cuestionable desde la ética profesional. Sí, claro. Porque obviamente, primero habló con el acusado y hay obviamente un contrato de confidencialidad entre el acusado y su abogado defensor. Él va a ver el expediente en calidad de defensor y después termina diciendo que en el expediente hay pruebas que comprometen a su cliente. Es muy cuestionable. Pero te quería decir, para avanzar un poco más en la trama, primero, César Sena está que habla y que no habla. Da la sensación de que desde su familia, su papá, su mamá, están tratando de frenarlo para que no hable. Que al poder tampoco le interesa mucho que hable antes de las elecciones. Y lo que reveló este abogado que se metió en el expediente y que dijo que hay un montón de pruebas, entre otras cosas, y Martín González lo sabe muy bien que está allá, es que César y Cecilia se habían casado a escondidas, a espaldas de la familia Sena. Esto lo habíamos empezado a contar. Lo que no sabíamos era que se habían divorciado a los 3 meses, después de que la mamá de César Sena hiciera una gestión, después de que la mamá de César Sena intercediera y la convenciera a Cecilia de que firmara los papeles del pedido de divorcio. Tienen sentencia de divorcio desde diciembre del año pasado. 3 meses estuvieron casados. Bien. Lo que se habla, y Martín González bien lo sabe, y le podemos pedir que cuente un poco más, es que le habrían ofrecido plata a Cecilia para que firmara este divorcio. Tanto era el interés que tenían los padres de que se fuera de Sena, su hijo, de que saliera del círculo Andate familiar. de acá y dejarnos a nuestro hijo. Martín, te escuchamos. Rolo, voy en el sentido de lo que vos estás diciendo y además te agrego algunos datos también que son muy importantes para la investigación, porque hasta aquí, en el terreno de lo hipotético o en el de las líneas a seguir, hay algunos datos que son muy importantes. El primero, hablando exclusivamente de esto, de este matrimonio corto con un divorcio express. Aquí a nadie se le escapó, hicieron un análisis que apunta a esto. César Sena era menor de edad hasta hace meses y lo que esperaban sus padres, y esta es una línea importante y de peso que tiene la investigación, es que él llegara a la mayoría de edad para que pudieran empezar a poner propiedades a su nombre, para que pudieran empezar a ubicarlo dentro del entramado de la familia Sena. Y ese casamiento que se llevó a cabo prácticamente a escondidas, sin el respaldo de la familia, lo hemos contado, no estuvo la familia, lo que hacía era poner a una mujer en exactamente lo ganancial. Y lo que creen acá es que Cecilia se habría negado a ese divorcio y que ese divorcio habría avanzado en una negociación, como estás contando vos, Rolo. Es una de las hipótesis más importantes, que para salvar el imperio familiar de manera económica, lo que tomaron como decisión es llevar adelante un plan criminal. Pero y en esto me detengo también, porque aquí, respecto de los roles, sí. No, pero espera, porque es muy interesante. En la hipótesis, está todo en lápiz negro lo que estamos mencionando, no lo den como una certeza. Son hipótesis para entender cómo esto fue. Está claro cómo habrían jugado los padres de César. A mí me resulta menos claro cómo jugó César, qué estaba pensando el propio marido de Cecilia. A mí lo que me cuentan es que César habría sucumbido a la presión de sus padres para romper ese matrimonio. Que esa idea que había tenido en el momento de casarse, que era una idea romántica y que incluso tenía a Diego como proyecto
mudarse de la provincia, salir de aquí de Resistencia y trasladar la relación de pareja a Corrientes, estudiar medicina los dos en Corrientes, llevar una vida allí. Ese era el proyecto romántico. En el amor, en el inicio de la relación aparece esta decisión de, bueno, nos casamos y nos vamos lejos a vivir nuestro amor y a vivir nuestra vida. Pero inmediatamente aparece esta cuestión, que si este chico pasaba a ser mayor de edad y no podían ubicar algunos de los elementos del entramado familiar de los Sena, y además tenía esta cuestión ganancial, se transformaba en un problema muy serio para sus padres. ¿Tiene Hay que recordar hermanos, una cosa, César? lo hemos contado aquí. ¿Tiene Aquí el chofer otros sucesores del clan? no tiene. Y ahí, ¿Es hijo único? claro. Diego, y No, pero ahí le apuntaba. hay un dato más, Martín, que sumo, claro. para que la gente termine de entender la historia completa. Como bien marcás, se divorciaron de manera express por presión familiar en diciembre, pero la relación entre César y Cecilia continuó. Ellos siguieron viviendo juntos, lo cual marca, es la prueba más contundente de que César no quería alejarse de Cecilia, que era su familia la que quería que se distanciaran. La relación, de hecho, siguió, Martín, vos bien lo sabés, siguieron conviviendo en la casa de la abuela de Cecilia, pero Cecilia no podía ir a la casa de la familia Sena, a la casa de Merenciano Sena. La última vez que fue, y desmentime si no, Martín, porque vos lo hablabas hoy a la tarde con el fiscal en cámaras, no hay muchos registros de que haya ido a la casa familiar, salvo el día en que desaparece. Recién ahí aparece Cecilia entrando a la casa de Merenciano Sena y de Marcela Acuña. Martín. Exactamente, prácticamente nulas la cantidad de veces que iba Diego a la casa, porque justamente no había buena relación. No había casi relación. Ellos, insisto con esto, hay un momento inicial de la pareja cuando se enamoran y cuando ellos van conformando la pareja en el que entran en conflicto con el clan familiar, y en esa idea romántica, imaginen un chico de 18 años, un joven de 18 años, empieza a pensar, bueno, me voy atrás tuyo, hacemos la vida en otro lado, pero el clan fue más pesado. Yo te decía... Pero espera, Martín, porque también hay hipótesis... detenidos en la causa, uno de los imputados, de conflicto entre ellos, había unas fotos con unos arañazos muy fuertes en el cuello de él. ¿Cómo juega ese elemento? Porque hasta acá la hipótesis es que hay una pareja muy cerrada, muy enamorada, y los padres, como en tantas obras de la literatura, se oponen. Bueno, está complejizado eso, porque ¿hay antecedentes de violencia dentro de la pareja? Bueno, el espiral empieza a transformarse desde diciembre, el momento que se produce el divorcio express de la pareja, y este momento. De hecho, la información de que la pareja había cambiado, la información que habla de que César le había hecho a Cecilia dentro del auto una toma de judo y la había detenido, la información que habla de que la veían triste a Cecilia durante el último periodo, es del último mes o mes y medio, ¿sí? Cuando el proyecto de Cecilia, ¿te acordás? Lo contábamos acá, la llevaba hacia el barrio de Menerciano, a vivir en una de estas viviendas que habían construido, en la que iban a tirar paredes, y de pronto aparece la solución mágica. Ya no era ir a Corrientes la solución mágica de la pareja, sino era este proyecto Ushuaia, en el que se iban a vivir al sur con lo más este lejos posible de los padres. Trabajo que les había conseguido. No, sí, pero con apoyo de los padres. Porque lo que ella contaba era que el trabajo se lo había conseguido Marcela, lo que se lo había conseguido su suegra. Entonces lo que entiende el fiscal detrás de esto es que nunca hubo tickets, ¿sí? Nunca hubo tickets de aéreo, jamás existieron los tickets de aéreo. Esa posibilidad de trabajo no existió tampoco, entonces lo que existió es un plan criminal para hacerla ir esa noche a la casa y hacerla desaparecer con el silencio de todos. Y el plan incluía mantener el teléfono activo, situarla a ella en Ushuaia, pero con un problema para comunicarse, hasta que pasara el tiempo, las pruebas desaparecieran y el pacto de silencio se mantuviera cerrado. Por eso hablan de que pudiera haber una ruptura entre César y los padres, pero la verdad es que en términos de la evidencia que hay, están los tres en la misma situación. Están los tres en la misma casa, seguramente después tendrán que definir los roles, pero están los tres en la misma casa, y el antecedente es, se van a Ushuaia, yo les consigo un trabajo y vamos que conseguimos los tickets, cuando nada de eso existió. Entonces no hay un arrebato de furia,
No hay un hecho de violencia que surge espontáneamente como una discusión que crece y termina de la peor manera. Aquí lo que creen los fiscales es que había un plan previo para hacerla ir a esa casa y allí llevar adelante el hecho que ha ocurrido, que es hacerla desaparecer, porque eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. Martín González, muchísimas gracias. Bien. Rolo Barbano, Si te parece, muy Diego, completa la cobertura de Sí, Martín González está haciendo un trabajo impresionante. extraordinario, detallista y dándonos todo el tiempo nuevos datos que no van a encontrar en ningún otro lado. Es muy, pero muy detallada la cobertura de Martín. Les quiero sumar algo más para que terminen de entender algo. Los investigadores están sospechando que toda esta idea del viaje a Ushuaia no solo era para convencerla a Cecilia de que fuera hasta ahí, sino para cubrir el asesinato. Están seguros de que era para que cuando preguntara a la familia de Cecilia, che, ¿dónde está Cecilia? No, se fue a Ushuaia y anda a buscarla a Ushuaia. Todo un montaje. Restará saber quiénes sabían y quiénes no que esto se iba a ejecutar. Hay 7 detenidos en este momento. ¿Vos creés que se puede romper este pacto de silencio? Pues es demasiado pesado, demasiado escabroso, demasiado cinematográfico en el peor sentido. César estuvo a punto de romperlo esta madrugada. Cuando, estando solo en la comisaría tercera, pidió a la policía que llamen al fiscal y le dijo, quiero declarar. Y alguien le dijo, no, pará, hay que nombrar un abogado, le mandaron una defensora pública, la defensora pública habló con él dijo, quiero hablar con mamá, y ahí murió todo. Bien, tenés para mostrar... Lo que quería mostrarte, Diego, es, hay 7 detenidos, 4 de ellos eran candidatos en las elecciones de este domingo. Fíjate, si querés veamos quiénes son uno por uno los detenidos. Por supuesto, César Sena está sospechado de ser coautor de homicidio triplemente agravado en su caso porque está la cuestión de género y porque la víctima era su pareja. Emerenciano Sena era candidato, primer candidato a diputado provincial en la lista de Jorge Capitanich, sospechado de ser coautor del crimen. Su esposa, la mamá de César, Marcela Acuña, precandidata a intendenta de Resistencia en la lista de Capitanich, sospechada de ser coautora de este femicidio. Gustavo Melgarejo, el encargado del campo, de la chanchería de la familia, el único que declaró no iba para ningún cargo. Él está hablando y tienen sospecha los investigadores de que está tratando de desviar la investigación. Griselda Reynosa, la pareja de Melgarejo, partícipe secundaria, habría estado en el campo, habría visto algo, no se sabe todavía quién. Gustavo Obregón era el chofer de César. Pará ahí un segundo porque Gustavo Obregón también era precandidato a diputado provincial en estas elecciones del domingo. Estaban colocando a todos los asesores, a todos los asistentes. Este hombre llegó a el clan Sena porque su mujer era la mujer de confianza de Marcela Acuña. Ahora vamos a ver el siguiente cuadro y la siguiente foto. Fabiana González, que está sospechada de ser partícipe necesario, era la mano derecha de Marcela Acuña y era precandidata a concejal en la ciudad de Resistencia. Creen que ella fue una parte clave del plan criminal. ¿Por qué? Porque habría sido el nexo entre los intereses de su jefa política y de lo que terminó ocurriendo adentro de la casa de Emerenciano Sena. Pero les decía, 7 detenidos, 4 eran candidatos en estas elecciones del domingo, por eso es tan delicado el tema políticamente. Y tan delicado es que habló Capitanich, Pablo de León. El gobernador, que como contaba Manu Juez un rato, estaba en un acto de campaña, hoy habló y se manifestó consternado, pero fijémonos dónde siempre terminan derivando las acusaciones. Siento un ataque alevoso por parte de los medios y los periodistas. Me dicen que como gobernador de la provincia soy cómplice de un femicidio y hacen una campaña negativa todo el tiempo. Y antes había dicho que era una conducta patriarcal, machista, violenta, bla, bla, bla. Bueno, muy bien, ahí está Capitanich, por supuesto, el cartero y no la noticia. La noticia es que gente hipervinculada, a quien él cedió tierras y a quien engordó con una estructura financiada, con cesión de campos y demás, generaron, todo indica un crimen dramático, con muchos cómplices, con una estructura de silencio que vamos a ver cuánto aguanta. Hay mucha gente para bancar
para bancar un crimen tan truculento, hay que ver cuánto resiste este pacto de silencio. Pero además, Diego, hay una cosa muy impresionante, que es que Capitanich dice los medios, el uso político y demás. Y lo que pasa acá es que la madre de la chica dice que fue la Casa de Gobierno de Chaco quien le avisó de la situación y quien intervino sobre ella antes de que hablaran en los medios de comunicación. La ministra de Seguridad de Capitanich la apretó para que no recuerdo los le nombres, bajaran por el eso nivel. Sí, Gloria Salazar se llama. Le bajaban el tono para que no hablaran más de la protesta. Un disparate. Bien, permítame, vamos a volver cuando haya novedades sobre este tema, con este tema. Ahora está con nosotros Damián Di Pace. ¿Y por qué está Di Pace acá? Porque economía Simpson. ¿Cómo se ajusta? Así se ajusta la clase media. Así es, chicos. Bueno, en relación a los datos de inflación de ayer, ¿qué es lo que traigo? Se recordarán los televidentes, ustedes, que hicimos una economía clase Simpson, clase media Simpson, parte 1. O sea, ¿cuáles son los gastos, serían los gastos de los Simpson en Argentina en relación a lo que uno ve en la serie? Entonces, vamos a discriminar cada uno de sus gastos, de esos digamos, gastos ajustados a la inflación de ayer y a la interanual, y vamos a ver cómo va a poder equilibrar sus cuentas los Simpson en Argentina. ¿Qué es lo que tiene que hacer los Simpson en Argentina para equilibrar sus cuentas? Y usted se va a sentir muy identificado con lo que vamos a hacer en relación a los datos de inflación del día de ayer. A ver. ¿Quiere arrancar con el ejercicio en su familia? Tome lápiz y tome papel y haga sus cuentas. Arrancamos por el primer ítem, que es servicios del hogar y seguros. Ahí lo tenés en pantalla. Primero lo que tenemos que decir es que el salario de un inspector de seguridad de la planta nuclear acá en Argentina, así el Homero de Argentina, son 350.000 pesos. ¿Bien? Bien, bueno, está bien. No lo vamos a pasar a dólares, claro, para que Homero no se amargue. Bueno, fíjate cómo se compone el gasto de esta familia Simpson en Argentina. Servicio del hogar y seguro. Dice 432.189. Quiero decirle a los televidentes qué es lo que incluye. Agua, luz, gas, seguro del hogar, internet, 2 teléfonos para la familia smartphone, cable, geriátrico del padre Homero. Granpa tiene un geriátrico, lo paga el geriátrico. El crédito de la cuota hipotecaria, que son 120.000 pesos. Seguro del auto y mantenimiento del auto. Eso es lo que incluye el ítem seguro de hogar y seguros. Alimento. Pero ya se quedó sin guita. Bueno, ya en ese ítem tenés 432.000 pesos. Sigamos. Bien. A ver. Alimentos, educación y salud. Ahí es la canasta básica para 5 personas, canasta de alimento escolar de Bart y Lisa, la obra social y el colegio de los chicos. Ahí sumás 312.000 pesos. Esto es real, ¿eh? Para que sepan, el colegio de los 3 son 110.000 pesos. A nadie le va a parecer exagerado. Quizá le va a parecer un dato por debajo. Por debajo, claro. Y después tenés ocio, entretenimiento y vacaciones. Ahí tenés los videojuegos de bar, que eran fichines, ahora los bajan en app los chicos que nos están viendo, su familia. Claro, dólares. Exactamente. 4 clases de música de Lisa. Salida de bares de Homero. La profesora de piano. Exactamente. 2 salidas a restaurantes italianos que muestran la serie. 2 salidas a fast food y la cuota mensual de unas vacaciones que están sacando los Simpsons. Ahí sumamos 148.000 pesos. Bien, bueno, entonces, ¿cuánto contra lo que gana? Quebró. ¿Cómo sale Simpson? Bueno, fíjate. Acá. El déficit de la familia Simpson en Argentina sería de 543.444 pesos. Está peor que más. Digamos, tiene que salir a buscar 500.000 pesos para bancar, Exactamente. como se dice, para bancar el circo. Exactamente. Que no es un gran circo, es un circo normal. Exactamente. Bien, y que el Springfield, digamos, en Springfield de Argentina, una familia con ese nivel de ingreso, 833.000 pesos, es clase media alta. En el mundo es clase media tirando abajo, sí, ¿no? Con ese nivel de ingreso. Vamos a poner las cuentas de equilibrio de los Simpsons y vamos a mostrarle qué es lo que va a hacer la familia. El ajuste, tenés que Lo venderlo vas a hacer así. laburar. El ajuste A de ver. Homero Simpson. Escuche que cómo labure. vamos a ajustar. Bueno, A ver. lo primero que vamos a hacer es vender el auto. 2,5 millones de pesos lo vamos a vender y lo vamos a poner en un plazo fijo que te da una tasa del 154 anual, un casi 11% mensual. Por lo cual, lo que era un activo lo vamos a poner a plazo fijo y nos va a dar 202.000 pesos. Es decir, lo que era stock te pasa flujo. claro, Bien, y colectivo, taxi, remis, Uber. está todo incorporado ahora. Esperá. Espere. Ahora, ¿qué pasa? Ya no vamos a pagar el seguro del auto. Tampoco vamos a pagar el mantenimiento del auto. Para el caso del colegio de Bar, Lisa y la guardería de Maggie pasan al sector público, a la escuela pública. Obra social La Dama de Bajo, hospital público, videojuegos de bar, ya no hay más.
Las clases de música de Lisa, abajo, las tenemos que efectivamente sacar. Homero no va a ir más a la taberna de Moe. Desgraciadamente lo tenemos que recortar la salida de Homero. A su vez, le vamos a sacar las salidas al restaurante italiano y al fast food y no se van a ir de vacaciones. Mirá cómo logramos ajustar a la clase media argentina en Springfield, Argentina, y vas a ver el dato abajo, que en definitiva ahí logramos tener recién ahí 41.894 pesos. Bien, y les recortás la vida entera, básicamente, Claro. porque es la vida entera, o un montón, y aún así quedan abajo 40 lucas. No, ahí están No, en superávit. Ah, ok. Logramos Porque lo tener- pusiste en rojo, Bueno. es en verde. Está mal, la próxima es en verde. Pero pará, este ejercicio que hicimos, desgraciadamente es el que están haciendo la Pero por mayoría de las supuesto. familias en sus hogares. Básicamente, ayer tuviste aumento de vivienda, fue uno de los rubros que más subió en materia de servicios. Y tenemos que decir que los datos de inflación de ayer, que el gobierno los consideró buenos, en el Springfield Argentina respecto a América Latina, es el primer peor Springfield de América Latina. Después lo tenés Springfield Venezuela. Tenemos que decir que esos datos La fueron... inflación superó en lo mensual a Venezuela, Sí, ¿correcto? 7.8 Exactamente. Argentina, 7.6 Venezuela. Tenemos que decir que los Simpson en Argentina no vivían tan mal dato de inflación en mayo desde mayo de 1990, que había sido 13,6%. Y que los Simpson en Argentina, en un mes con 7,8% de inflación, tuvieron un poco más del doble de la inflación que tiene Norteamérica ahora en un año, que es del 4%. Efectivamente estamos en el peor barrio del peor pueblo. Bien. Entonces no vendrían los Simpson acá. Yo no creo que que hay un Básicamente. Creo que hay un capítulo que muestra un obelisco, pero creo que es el obelisco de Washington. Washington. No es el de Claro, Buenos es lo Aires. más efectivamente. Tendrían que haber puesto un chop ahí a lo Sí, Homero. sí. Fíjate, aunque sea sin alcohol, que ahora hay. Pero ya pasamos a vaso de agua, porque ya no lo podemos pagar. También, el shot de Dipache, lo que vos mencionás es mucho recorte también en ocio, esparcimiento, en actividades. Cuando el gobierno viene mencionando que todavía no cae el consumo, que el consumo se sostiene. Les pregunto a los dos, ¿verdadero o falso? ¿El consumo se sostiene? ¿Cecilia? No, ahí el promedio te puede dar que se sostiene, pero cuando mirás en detalle tenés caída en las ventas minoristas que mide, por ejemplo, CAME. Cuando mirás el indicador de Sentia de consumo, ves destrozarse la venta en almacenes y demás, y tenés quizá un segmento de los que pueden consumir que lo siguen haciendo y que como esos eran los que podían ahorrar y podían comprar una casa o un viaje atractivo y al exterior, y que ya saben que a eso no llegan, entonces eso que podían ahorrar antes en dólares ahora se transforma en consumo de entradas para las Swifties, que ahora me olvidé cómo se llaman, después de luchar Taylor tanto, Swift. para Taylor Swift. Muy bien. Hay No tendré una casa, pero voy a ver a Taylor Swift. No tengo un departamento, no sé si me Pero puedo ir de voy viaje, a ir a pero comer a tal lado. Bien. Yo creo que esos tres sectores que nosotros los habíamos dimensionado, gastronomía y recitales, todavía siguen al alza. Creo que turismo, veremos qué pasa en este fin de semana largo, pero sin los subsidios el turismo interno empieza también a decaer bastante. Yo creo que la clase media en Argentina está en una situación muy complicada. Los servicios le van a subir más que los bienes en los próximos meses, y efectivamente componer una canasta básica total va a ser quizás mucho más de lo que uno está viendo cuando incluso la ciudad de Buenos Aires muestra un límite, ¿no? Damián Dipache, el hombre que recorre góndolas y ya no se asusta por nada porque todo el tiempo recorre. ¿Qué producto sí te asustó? No digas la marca, digamos, de si el pecado o no el pecador. Es decir, no puedo creer. Yo que relevo precios, vi esto y dije, upa. Arroz, 33% subió en mayo. El INDEC lo relevó en 18%. Nosotros hacemos precio promedio ponderado de todas las presentaciones de todas las marcas en 670 puntos de venta de todo el país. 33% aumentó el arroz. Los caldos aumentaron en el orden del 18%, y azúcar. Azúcar fue otro de los rubros que aumentó. Pastas secas también, pegó un salto, 15%. Si vos tomás esos 4 productos, es canasta básica alimentaria. Desgraciadamente también vas a ver un crecimiento de la indigencia en Argentina, que lo vamos a saber justamente ahora en el mes de junio. Vamos a ver cuáles son los datos de pobreza e indigencia. Muy bien, gracias Damián Dipache. Un placer. Vamos a ver si podemos charlar con alguien. Claro que sí. Quédense, está bueno. ¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por el llamado. Hola, Rosendo, Ay, ¿cómo qué estás? suerte.
Muy bien, un poco ansioso porque me pedí una proboleta completa y no llega más. No el chico llega. del ¿Qué delivery. viene? ¿Con morrón? Sí. ¿Con qué viene? ¿Tomate Sí. o morrón? ¿Jamón? No, con un ¿Panza poquito de verde? perejil, ¿eh? Poquito de perejil. Entonces no es completa, es que es raza, probo raza. Mozo, una probo bueno, raza. a esta edad, viste el colesterol, todo eso. Pero bueno, no sé si será la aplicación que anda mal o que muchos venezolanos se están volviendo a su país escapando de la inflación, ¿no es cierto? Claro. Está muy brava la cosa. Está bien. Bueno, ¿usted se acuerda cuando los trabajadores con la plata del aguinaldo se iban de vacaciones? Era otra acordás? Argentina. Ahora la gente cobra el aguinaldo, se compra un jean y si le llega a sobrar algo, se compra una hamburguesa para instagramear. ¿No? ¿No es cierto? Porque la pone, claro, la Sentido de postea. pertenencia. Adivinen qué. ¿Sabe de miren. Instagram, Rosendo? ¿Qué va? Las hamburguesas de autor son la nueva casa propia. Triste, ¿no es cierto? Sí. Y los que hacen Como que ese el arte aspiracional sobre de la el- juventud de clase media se ha caído un poco, ¿no es cierto? Bueno, Es cierto. Y después lo que hacen el latte, ¿no? el dibujo de una hojita. sí, el café de hacen poesía. especialidad. El café, El café de especialidad. no es café. ¿por qué 5 hay- millones de dólares. Es café con leche. ¿Por qué hay que decirle latte? Café de esto? especialidad. De café de Sí, especialidad. sí, después me lo tomo. Es un arte efímero, ¿no es cierto? Es un arte Después me lo efímero. tomo, chao. Ya Eso está. es cierto. Pero bueno, sí. Pero bueno, mientras tanto siguen las tensiones y las pulseadas políticas por el lado del Frente de Todos, que parece que ya no existe más, porque por un lado van a estar los muchachos de Unión por la Patria, en donde todos unidos pretenden triunfar, y por el otro lado una lanchita modesta con Alberto Scioli y Tolosa Paz y algunos albertistas más que haya quedado sueltos por ahí. Santi Cafiero, quizá Leandro Santoro, vaya uno a saber. Pero ojo al piojo, porque no obstante la aparente proporción de fuerza entre ambas facciones del PJ, el Pichichi tiene un alto nivel de conocimiento, parecido al de Massa, y muchísimo más alto que el de Guado, al que Esteban Lamote intentó hacer famoso estos días, pero no pudo por un pequeño detalle. La gente también desconoce a Esteban Lamote. Qué mal. Sí. Es cierto. Y Pero encima, con todas claro, las novelas claro, que hizo. Sí. No, y el tema es que encima lo compara con un actor que es malísimo. O sea, digamos. No es cierto? diga así. Haciendo amigos. La próxima que convenzan a Darín, ¿no es cierto? No, digamos. Y ¿no pero es se cierto? tiene que parecer. Sí, claro. Claro, Sí, pero que Darín no pareció es parecido. físicamente. Tema era el parecido. Bueno, pero Darín hace todos los papeles, ¿viste? Que le ponen ojos marrones y es igual a todos. ¿Qué sé yo? Es como el tarico de los actores. No. Sí, bueno. Por el lado de la oposición está Javier Milei, a que muchos dan por muerto, y yo digo, atención, si estaba tan arriba cuando lo daban arriba y ahora está tan abajo como lo quieren hacer Muy creer bien. algunos. ¿no es Claro. cierto? muy Mitad- más- Ahí está. Más o menos. Y mitad de hablando de camino. encuestas de credibilidad dudosa, esto se ve mucho en la interna de Juntos por el Cambio, en donde algunas encuestas le dan muy bien a Bullrich, otras muy bien a Larreta. ¿Será porque unos pagan unas y otros pagan otras? Es una buena hipótesis, sí. Muy bien. No hay que ser precisamente Sherlock Holmes para darse cuenta, ¿no es cierto? Claramente. Qué Margen de suspicaz. error más menos 20% tiene las encuestadoras acá en Argentina. Unos piolas bárbaros. Sí. Pero bueno, ¿no es cierto? Más Lo que menos sí digo, te 3%, quiero pedir un queda favor. todo A ver. empatado. Te quiero pedir un favor. Sí, digamos, esto es en serio. Digamos, ver. ¿no es cierto? No digamos en público que el dueño manager de la FIT es Seita, el asesor de la reta de Schiaretti, ¿no es cierto? No lo digamos sí, porque no si no, digamos, no lo le digamos. quitamos No digamos, credibilidad. que nadie lo diga. Y no está bueno meternos en el laburo de otro, ¿eh? No, ¿No es cierto? No ¿No es queda cierto? bien decir No la es verdad, cierto. claro, no queda bien. Claro, ¿no es cierto? Sí, no, y sí, en campaña electoral no queda bien decir la verdad, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No es Muy bien, cierto? Rosendo. Esa es Qué Lo que me afilado que sorprendió está que hoy, Rosendo. para mí la imagen del día o el discurso del día fue Alberto Fernández diciendo: nosotros fundamos con Cristina Eso. Unidad Ciudadana. Pero era para darle un abrazote. Es una Maravilloso. cosa. El abrazo del oso, ¿no? Finalmente, ¿no? claramente. ¿No es cierto? Ella se quiere despegar y hicieron un hilo de tuit al pedo ayer, ¿no es cierto? Como diciendo, somos otra cosa distinta. Viene Alberto Y el como tipo siempre, hoy se pum. les pega. Pensamos un nombre, hacemos Sí, el no logo. sé. El mismo saca- modelo el de tipo país. Vos fijate viene, que nos la abraza. actitud cuando fue el año pasado el atentado también. Cuando él dice, mañana feriado, dijeron todos, listo, es una joda. Él es como que está todo el tiempo para cagarle la vida a ella. Bueno, me gusta. Ojalá se maten los dos y listo. Y Buen análisis nos ahorramos político, los dos sofisticado. personajes más nefastos de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Sí, la verdad, mátense, váyanse Desatado. todos a la coña. Oiga el Rosendo. Sí. Pero Rosendo. Muchas gracias, epa, Rosendo. Epa. Ya estoy grande, ya me importa todo. Se pudrió, se pudrió. Pero vamos. La Mira el elegancia- delivery. la Está para que elegancia no de te digas delivery. un chiste, Sí. te digo, Rosendo. Mira el la, delivery. llegó la chao. probo. Llegó la Llegó la probo. proboleta. Ahí está. Vale. Adiós, A ver Rosendo. si le doy unos australes de propina. No. Ya estamos, dimos la vuelta y volvemos a los australes. Gracias, Rosendo. Gracias por el llamado, Diego. Siempre se dice de verdad. ¿viste? Sí, Gracias, obvio, gracias obvio. por el llamado.
Muy bien, Pablo de León. Vamos a cruzar el río y vamos a meternos en el campamento de Juntos por el Cambio, donde la interna también no cede. Exactamente. Está de moda, en el caso de Juntos por el Cambio, mostrar que se birlaron a alguien. ¿Qué tal pasó de club, no? En este momento que los clubes de fútbol andan pensando en eso. Y hoy, ¿quién apareció? Apareció Elisa Carrió. Y se sacó una foto ¿con quién? Con Horacio Rodríguez Larreta, pero con Diego Santilli. Y con un tuit dijo que tenía su candidato, fíjate. A ver, ahí está. Ahí está. Hay una sola persona que le puede ganar a Kichi. Y esa persona en esta tierra es Diego Santilli. Él va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, ahí la vemos muy elegante con esos anteojos, junto a Diego Santilli, a quien está bendiciendo como su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, en la interna en la cual están del otro lado Patricia Bullrich como candidata presidencial, con Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, como su postulante. Hay esta foto y otra en la cual aparece también Larreta, o sea, ella se mostró claramente identificada con el sector de Larreta que auspicia a Diego Santilli en la discusión con Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires. Bien, fue fuerte también Lilita con respecto a Patricia Bullrich, con respecto a lo que vendría con el ala bullrichista si les tocara gobernar. Exactamente, porque Patricia Bullrich había dicho que iba a hacer una alianza legislativa con Milei de ser candidata a presidenta para llevar adelante sus reformas, y lo que dice Carrió, bueno, ese es el ajuste que viene, ese es el ajuste con represión, que es lo que va a hacer falta para imponer eso. Hoy le preguntaron a la mañana en Rivadavia a Bullrich y dijo, ya no le contesto más a Carrió. Evidentemente no quería polemizar con Elisa Carrió. AMIA, caso AMIA. 18 de julio se cumplen 29 años y la justicia todavía está tratando de ponerle nombre y apellidos a los responsables, detenerlos. Hoy el juez Daniel Rafecas libró una orden internacional de captura sobre 4 ciudadanos libaneses que están acusados. Tenemos un detalle de cuál es el motivo por el cual el juez ahora libra esta orden de detención. Están señalados como coautores del atentado, el más terrible y siniestro atentado terrorista que vivió nuestro país. Están sospechosos de haber cooperado y o facilitado en diversos aspectos vinculados a la logística del atentado en los meses previos. Por eso la participación secundaria, porque lo que sostiene la justicia, hay que entender algo, estos 4 libaneses no es una pista nueva, es una pista de vieja data, pero ahora lograron obtener los elementos necesarios para solicitar su detención. Se encontrarían en Ciudad del Este, en la zona paraguaya, pero lo que el fiscal de la UFI-AMIA, que es una fiscalía especializada en el caso AMIA, detalló es que creen que estas 4 personas lo que permitieron fue el ingreso a nuestro país de los terroristas señalados como los principales autores del atentado a la sede de la AMIA. En esta lista de 4 personas hay un nombre clave, que ahí lo tienen en pantalla. Esta es su captura internacional, porque conocido como José El Reda, su nombre real es Abdallah Salman, ya tenía una orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia como partícipe del atentado a la Embajada de Israel. Esto que estamos viendo es una alerta roja, las famosas alertas rojas. Estas son alertas rojas que caen en noviembre. En noviembre del año pasado se renovaron por pedido del juez Daniel Rafecas. En noviembre de este año seguramente vuelven a renovarse. Lo que hay que decir es que el pedido de detención de estos 4 ciudadanos libaneses lo solicitó el fiscal en noviembre, cuando se renovaron las alertas rojas en Interpol. El juez lo firma hoy, prácticamente a un mes de un nuevo aniversario de un atentado que sigue impune y que ha tenido muchísimos vericuetos en la justicia federal. Bien, y está con nosotros Jason May. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, hay un fenómeno curioso en Montevideo, Uruguay, que es que la gente abre la canilla y sale agua salada. Y están desesperados porque no hay agua, tienen que ir a pelearse por los bidones que quedan o los que puedan conseguir los supermercados.
hasta las mascotas deben ser alimentadas con agua de bidón. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, en Uruguay se están quedando sin agua potable. Básicamente, las reservas de Uruguay, así como en Buenos Aires tomamos del río... ¿En todo Uruguay o en Montevideo en particular y en las zonas cercanas. En otros lugares de Uruguay no, pero en Montevideo, que es la ciudad principal, donde viven 1,8 millones de personas, se están quedando sin agua potable. Abren la canilla y, como bien decía, sale agua salada. ¿Y por qué es esto? Porque toman el agua, así como nosotros lo tomamos del Río de la Plata, de un río que se llama Santa Lucía, que se está secando, que está al 6%. En realidad un embalse donde se emboca el río Santa Lucía y está al 6% de su capacidad después de 3 años de mucha sequía, al igual que supimos tener acá, pero que tampoco nadie previó demasiado esta situación. Y hasta ahora, entonces, están viendo cómo sacar agua potable de otros lugares. Por ejemplo, del Parque Valle. El Parque Valle, como que la idea, están perforando los lagos de Palermo. En el medio del parque, en el medio de la ciudad, perforación, como buscando petróleo, claro, buscando napa, buscando agua. A ver, contá lo que vemos. Ahí lo estamos viendo, justamente, es esto. En el Parque Valle, pleno centro de Montevideo, buscando agua, habilitaron para que, mirá, casi como que encontramos petróleo, ¿no? Sí. Directamente. Acá hay 2 pozos y esto es para abastecer, por ejemplo, a escuelas y a hospitales de agua. Porque también, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos utilizás el agua salada, se empieza a romper todo. Claro. O sea, el termotanque, todos los caños, si no son de plástico. Entonces empiezan a haber un montón de problemas que por ahora no parece tener mucha solución, porque para que se solucione o vuelva a niveles aceptables, tienen que llover 8 días seguidos y el pronóstico por ahora no muestra lluvias. Y ya se están barajando hacer una represa y demás, pero son obras que llevan años, así que por ahora no. De hecho, hay un número de WhatsApp que puso el municipio de Montevideo para que vecinos que viven en las afueras de Montevideo y tienen pozos puedan aportar su agua a ese nivel de desesperación. Tenemos imágenes, a ver. El agua vale muchísimo cuando no la tenés y lamentablemente no la respetamos y no le damos su valor cuando la misma abunda. No se puede tomar el agua de la canilla hoy en día, es muy salada. El agua salada está llegando hasta acá, lo que quiere decir que evidentemente el río Santa Lucía no tiene agua, no tiene nivel. Yo nunca lo vi así tan bajo que el agua no pasara a ningún punto por encima del murallón. Para mí esto es una emergencia, es una emergencia. Bueno, ahora esto que vemos también trae un montón de cambios de hábito que por ahí uno tiene naturalizado. En Uruguay, tomar mate es casi el cliché, claro, ¿no? Va con el mate abajo del brazo. Bueno, solamente se puede tomar con agua mineral, no más de la canilla directamente. Hablaba con un señor uruguayo que me dice, ¿haces pasta? Esto parece un chiste, pero me decía, claro, verdad, estoy haciendo pasta, no le tengo que poner sal al agua, pero me tengo que acordar. Mi papá es hipertenso. Después había mucho mito, ¿no? Si sos hipertenso, bueno, cuidado, no te laven ni los dientes con el agua potable. Ahora es impresionante que acá nomás de Buenos Aires, ¿no? De Argentina, en Montevideo, salga el agua salada, que no tengan agua potable. Y los filtros, te estoy a preguntar, por ahí es una burrada lo que te voy a preguntar, pero esos filtros comerciales y demás, ¿no sirven para nada para eso? No, de hecho, ¿no hay una manera de adaptarlos? No hay una manera de adaptarlo, lo tienen ahí ocupando espacio directamente. Se hace, no es que toman el agua y directamente, se hace un tratamiento de desalinización, pero así y todo no alcanza a eso. Y no solamente eso, sino que a las mascotas, claro, no le puedes dar el agua. Tampoco, le tienen que dar agua mineral. Entonces todo el mundo está gastando mantenerla. ¿Y hay provisión de agua mineral? Bueno, solamente para consumo familiar. Si vos vas a un supermercado, te dice solamente para consumo familiar. No te podés llevar 5 bidones. No te podés llevar 5 bidones, no hay un máximo, pero sí no ves mucha rotación, enseguida vienen y reponen. Claro. En un principio se había armado medio una corrida, casi principio de la pandemia, de vamos a por todo. Después dijeron, bueno, esperen, cuando vos hablás con diferentes personas es de lo único que se habla. Y hablás con las autoridades y te dicen, bueno, no es tan grave, no enseguida, no estamos viendo. Bueno, es que ¿y hay alguna llegaron hipótesis hasta acá, ¿no? de cambio climático? ¿A qué le echan la culpa? Bueno, a la sequía en particular. Ahí habría que estudiar si particularmente lo que sucedió ahí tiene que ver con el cambio climático. Eso por lo general se estudia a posterior, ¿no? Pero siempre decimos acá, cambio climático,
lo que sucede es que los fenómenos climáticos se hacen más extremos, se agudizan. Entonces, si antes había sequía, esta es la sequía histórica en Uruguay. Claro. Ahora, lo que pasó es que nadie vio un plan. ¿No toman del Río de la Plata? No toman del Río de la Plata porque en esa parte del Río de la Plata es muy salada. O sea, el agua salada, a diferencia de Claro, lo no que están pasa en acá. la misma ubicación que nosotros. Exacto, cambia Pensamos el espejo. la forma, ¿no? El contenido, de hecho, es mucho menos turbia. Ahí parece casi que el mar, ¿no? Sí, que es más una playa directamente de En mar. Montevideo te metes, vamos nosotros y nos metemos al Bueno, por eso. Eso lo que hace es que es distinta la composición del agua y, entre otras cosas, es que tiene mucho más cloruro, es mucho más salada. Ahora, ese agua es salada, pero es completamente potable. Es una cuestión de gusto, de hábito, de que te complica la vida, pero no hay un problema de salud pública. Sí, hay un problema de salud pública. A ver, según OCE, que es el AISA de Uruguay, está dentro de los márgenes de potabilidad. Ahora vos querés tomar eso y es intomable. No, claro, por eso es un problema. Ahora, y obvio, después se mete social, también que la es enorme, política, por claro, se supuesto. mete la política, el año que viene hay campaña. Dice, bueno, el tema del agua, si seguimos sin agua, va a ser un tema de campaña, a ver quién va a presentar. Cada uno de los dos partidos principales tiene una propuesta distinta, dónde hacer la represa, o sea, increíblemente. Pero está claro, Jason, que es un problema de fondo, o sea, más allá de la sequía, pero está claro que es un problema de infraestructura que, no sé, debe superar a este gobierno, debe venir de 2 o 3 gobiernos atrás, tranquilamente. Total, sí, muchos dicen hace 50 años que no se hace directamente nada. De la previsión de que esto podía pasar, vos tendrías que tener un backup para, estamos hablando del agua, ¿no? Sí, y esto que vos decís, Diego, de cambio climático es interesante cuando se habla también de adaptación, ¿no? Pensar posibles escenarios futuros cuando tenés que proyectar y hacer, si vos vas a hacer ahora una repre, tenés que pensar en un escenario de acá a 50 años. Digo, ¿cómo? Bueno, no podés sacar solamente agua superficial, vamos a sacar agua de abajo, porque si llega a haber otra sequía, vamos a estar en el mismo problema. Jason, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tanda, por favor. Muy bien. Hoy se refirió a la desaparición, a este femicidio de Cecilia, por primera vez desde lo oficial, la vocera Gabriela Cerruti. Y vean de qué modo, y después de mucho tiempo, el gobierno, en boca de ella, se expresa. El dolor, la tristeza nos golpean como sociedad. No, acá está. ¿Dónde está Cecilia? Es imprescindible saber con celeridad qué sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia. Ayer Chaco se movilizó de forma masiva, contundente, para reclamar respuestas efectivas. Tardísimo, pero eso no es todo. No, esperen, esto está esperen. bien, porque el tema es lo otro. Cuando Está bien, pero es muy habla de la tarde, implicancia, digamos todo. cuando empieza Estamos hablar de frente la a un caso implicancia. atroz que reviste una gravedad extrema. La historia de Cecilia debe marcar un antes y un después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan. Y acá dice, frente a la especulación de ciertos sectores, queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer. Lo dice quien se refirió a las piedras de la derecha. Así que con eso les digo todo. La verdad que decir que especulación de ciertos sectores, atribuyéndose la potestad o la superioridad moral de que si otro que no es el gobierno o el peronismo opina de este femicidio, está haciendo una especulación política. No, se está poniendo la lupa sobre algo que es terriblemente atroz. La verdad es que todos los detalles de este femicidio son mucho peores que si fuera una película. Y la verdad es que el gobierno tardó muchísimo en expresarse. Bienvenido que lo haya hecho. No tengo yo personalmente dudas de que si hubiera sido otro signo político, a los 10 minutos hubiéramos tenido expresiones masivas de repudio, hubieran puesto la etiqueta de femicidio y enseguida hubiera sido objetado el gobernador o el intendente, insisto, que no fuera del mismo signo político, o sea, peronista. Perdón, tardó demasiado el gobierno en reaccionar, porque este caso es nacional desde el lunes. Desde el lunes que estamos en los medios nacionales, y en Chaco ya se conocía, por supuesto, desde la semana pasada. Y en segundo lugar, Cerruti se apura mucho en hablar de que esto tiene que marcar un antes y un después en cuestiones de violencia de género. No está claro lo que pasó con Cecilia. No está claro si esto fue un femicidio clásico, donde un hombre asesina a una mujer por su condición de mujer, o si acá además hubo intereses, como nos contaba Martín González, económicos de un grupo político que quería deshacerse de una persona para no compartir los bienes ganados, no sabemos si de buena fe, en la lucha y el movimiento piquetero. Digo, acá hay cuestiones muy gruesas, y apurarse a decir, acá hay un antes y un después femicidio, es también decir, la política no tiene nada que ver con esto. Esto es un tema solamente de género, que por supuesto es gravísimo de por sí,
Pero, ¿por qué saca ese tipo de conclusiones si la justicia todavía no la sacó? Pablo. Bueno, la que sí apareció fue la Iglesia y a través del Arzobispado de Resistencia sacó un comunicado hablando de un clamor de justicia y pidiendo paz para la familia de Cecilia. Acá es importante para este mensaje de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, citando a Jesús. Claramente esto en Capitanich, un hombre que presume de su relación con la Iglesia, que tiene muchas fotos con el Papa Francisco y viajes a el Vaticano. Esto es un dato importante en el esquema de lo que le importa a Capitanich, que es, en este caso, reacciones desde el oficialismo nacional y la Iglesia con la que él tiene una relación muy aceitada en su provincia. La novedad es que muy tarde se pronunció el gobierno nacional a través de Cerruti. La pregunta que nos queda es si va a haber novedades sobre el caso mañana, porque si no, con todo derecho va a haber una especulación a que mejor que pasen las elecciones el domingo en el Chaco. En la justicia dicen que las pericias recién van a estar listas el lunes, o sea, después de las elecciones. ¿Qué es lo tan técnico que puede demorar? A lo mejor hay razones técnicas, ¿las hay? Puede haberlas, pero la realidad es que ya hoy jueves nos están diciendo esperen a después de las elecciones para tener una certeza sobre si en la casa de Merenciano Sena, el socio de Capitanich, había sangre de la víctima o no. Bien, esto ha sido todo. Ahora, verdad, consecuencia. Nos encontramos el domingo. Gracias.